como parámetro igual a true. Ese es el testigo. ¿Cómo dice? En la declaración. Pero cuando salgan el árbol género, esto. Esto mete primero. Sí. Sí, y no queremos que Entonces haga no eso. está. Queremos que meta en el árbol, en la tabla, perdón, que F es de tipo I por I que va ahí. Pero lo que va a hacer esto es meter estas dos como variables, porque se va la D y la D son declaraciones de variables, por lo tanto las va a meter. No quiero que haga esto. Tenemos que meter la F, nada más. Ya hemos hablado que Que le pusieron un parámetro. aquí se le pone un indicador. Un parámetro. Como un código. Además, lo mismo va a suceder con el record, con la D. La D lo va a meter en la tabla y no debe meterlo en la tabla porque es parte del record. Pero por eso es la pregunta mía, si ponemos algo en ese punto donde dice que dijera como variable function son de true, cuando llegue lo primero que va a encontrar son las declaraciones. Sí. Y se va a dar cuenta de que son las true. Pero si es true, No, a menos que le meta algo acá, porque si mete algo ahí, puedes. esto va a quedar así. F va a function y aquí va su código. Luego viene I, paréntesis, declaración. Luego viene acá el tipo. Entonces, estas declaraciones, si la mira primero que reduce la F, sí es verdad, pero este lo vio primero. O sea, ya consumió mucho la palabra. Ya te consumió el true. Ya consumió esto. Entonces, Ahí es donde activo que el guardado pase a otro, No. de otra forma. aquí lo pasa a otro. Esto lo tenemos que hacer con variables globales, ¿no? Aquí tiene que tener una bandera. Que sea true. Que Sí, una para bandera. que Cuando entre aquí, decirle si es true y mandarme esta tabla. si es escucha, haga esto, si no, haga esto otro, si no, haga. Si es, en este caso, decir que estoy dentro de una función. Aquí voy a tener que decir que estoy dentro de un record. Y el otro es, si no está ni en función ni en record, métanlo en la tabla. Ahora, en aquel caso, que las palabras recordemos por último. Ya vio el type, ¿Ah? pero ya vio el type. De verdad. Ya vio todo esto antes de ver la declaración. Porque el record está primero que esto. Decir minería primero. Hay que indicar aquí algo para que Incluso podría en aquel caso sí ir después, ¿verdad?, de la palabra record. Sí, no, pues sí, sí que si lo pones en una misma línea, type, ID, record, Sí, D, en ese caso sí, porque todo ya fue consumido. Entonces realmente lo que podemos hacer es hacer un insertar a la misma tabla, nada más que con otros parámetros. Como nos había dicho usted, que Eso también es así, insertarlo en la tabla con parámetros y no guardar el tipo de la función con los parámetros, sino solo lo que devuelve, pero después el parseo de esa función es más largo. Cada vez que encuentra F tiene que consumir todos sus parámetros para saber cuáles son, porque no lo tiene relacionado aquí, sino que están abajo de él. sí, ¿Los procedures y las funciones van en la misma tabla o sería mejor? Sí, van en la misma. Van en la misma. La tabla tiene todas las variables y las funciones. Lo que se puede hacer después es que la función tiene su propia tabla para sus variables internas. Para la variable Sí, como otro programa. clave aquí. Pero si la Vamos a ver metemos después ya abajo, para manejar ámbito. pero si la metemos en la misma tabla, como usted nos había dicho, que le pusiéramos en el ámbito el nombre de la función, Sí, también. ¿cuál es el problema de hacerlo así? Es más larga las búsquedas. Cuando usted busca una variable, recorre una gran tablota que tiene. Sí, no funciona. Es más fácil de implementar, es menos eficiente, pero sí funciona. Sí, así, quizás tratado. Morficas. ¿Qué son las funciones polimórficas? Un procedimiento normal, ¿verdad? Permite que las proposiciones de su cuerpo se ejecuten como argumentos de tipo fijo. Es decir, cuando yo hago la declaración de una función, le digo qué argumentos reúne y de qué tipo son.
operaciones que manejamos normalmente, ¿sí? Pero un procedimiento polimórfico permite que su cuerpo se ejecute con diferentes tipos de argumentos. Es decir, el argumento puede cambiar, ¿verdad? No es lo mismo que la sobrecarga, ¿verdad? En la sobrecarga tengo dos funciones declaradas con diferentes parámetros. En este caso, una sola función está declarada, pero su parámetro puede cambiar, ¿verdad? O sea, en algunos casos es entero, en otros casos es real, etc. Es más o menos lo que hace Java, PHP. No le ponen tipo al parámetro, ¿verdad? Y la función va a trabajar con el parámetro dependiendo. Sí. Entonces, si en C, por ejemplo, el operador apuntador de esa referenciación dirección, ¿verdad? Está definido como si el tipo del operando es cualquier cosa, entonces el tipo del resultado de aplicarle ese operador es apuntador a cualquier cosa, ¿verdad? Eso es más o menos un polimorfismo, puesto que cualquier tipo se puede sustituir, ¿verdad?, por estos puntos suspensivos. El operador ampersand en C es polimórfico, es decir, va a cambiar, va a trabajar con distintos tipos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo, el operador funciona diferente. ¿Okay? Pero vamos a ver más claro las funciones. ¿Por qué utilizar funciones polimórficas, verdad? ¿Por qué crear funciones que puedan recibir un tipo no definido, ¿verdad? Entonces, resultan atractivas porque facilitan la implantación de algoritmos que manipulan estructuras de datos, independientemente de los tipos, de los elementos en esa estructura de datos, ¿verdad? Entonces, me permite a mí trabajar más rápido, ¿verdad?, más eficiente a la hora de programar. No tengo que estar definiendo una función para si el parámetro es entero, una función si el parámetro es real, una función, etc. Sino que defino una sola función que se va a comportar de acuerdo a lo que el parámetro recibe. De acuerdo al parámetro que recibe. Entonces tengo ahí una función que se usa en Pascal. Yo defino un tipo enlace, que es una apuntadora nodo, ¿verdad? Y defino nodo, que es un record. ¿Qué guarda ese record? Pues un entero. Quizás a ustedes no les tocó hacer este tipo de cosas, no sé si lo hicieron, pero en Java es bien facilita las listas. En Pascal, en C, la lista uno la va armando, ¿verdad? Entonces, maneja bastante entero. Entonces, yo creaba listas donde la lista está formada por, cada nodo de la lista está formado por un dato en este caso este dato es entero en esa lista. Entonces, ¿qué hace esta? Calcula la longitud de la lista, ¿verdad? Empieza a recorrer la lista hasta que llega al final. En el caso de Pascal, el null se dice nil, ¿verdad? Porque el null es una función, nil es el valor. ¿Sí? Entonces, va calculando la longitud hasta que llega a nil. ¿Sí? Ahora, imagínense, y aquellos que hicieron este tipo de programación les tocó hacer, que yo tengo una lista de enteros y una lista de reales. Entonces, cada función que haga para una lista la tengo que hacer para la otra, ¿verdad? O sea, esa función longitud no me sirve para calcular la longitud de una lista de reales, aunque sea exactamente igual la función, y lo que cambie sencillamente es el registro, porque el registro solo guarda enteros. Entonces tengo que definir otro nodo que se llame nodo 2, nodo real, etc., que va a ser exactamente igual, solamente que el dato de aquí va a ser real, pero la lista es igual. ¿Sí? Entonces, las funciones para agregar nodos, eliminar un nodo, imprimir un nodo, recorrer la lista, ordenar la lista, etc., tienen que ser una para esta y otra para esta, ¿verdad? Porque los tipos que recibe la función es, en este caso el enlace, en este caso sería enlace 2, ¿verdad? Son iguales, son exactamente iguales.
igual. Entonces, se hace atractivo pensar en una función que no se le indique el tipo, ¿verdad? Porque la función va a ser lo mismo. Y si ustedes se fijan que en el caso de la longitud, yo no necesito el tipo entero, solo recorro la lista. Entonces puedo enviar el dato, puedo recorrer la lista sabiendo que voy a utilizar la parte que dice siguiente, ¿verdad? Y me muevo solo con siguiente sin tener que ver esto. Más o menos con doctype, ¿verdad? Si en la investigación que hicieron hablaba un poquito del doctype y de cómo a veces se asume que lo que viene tiene tal parámetro, ¿verdad? Entonces, eso es polimorfía, ¿verdad? Me permite entonces hacer este tipo de cosas. En el lenguaje como ML puede revisarse indistintamente esa misma función independientemente del tipo de la lista, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo, yo tengo, esto es un lenguaje funcional, ¿verdad? Tengo longitud de AP lista, pero AP lista no tiene, ¿verdad? Entonces, digo, si ya llegué a nulo, entonces devuelva 0, si no, devuelva longitud otra vez, ¿verdad? De AP lista. Entonces, sencillamente, ahora con esta función, ¿qué hace T y la que hace? Entonces, no le pongo tipo y va a funcionar. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, especificar el tipo de esa función es un poquito complicado. ¿Cuál es el tipo de esa función? Depende de la función. Depende de la lista. Pero ese es el tipo que está siendo ejecutado en el momento. Pero cuando yo compilo, yo necesito guardar el tipo de esa función, ¿verdad? Que vuelve entero, ¿sí? Pero lo que recibe es abierto, ¿verdad? Entonces, para representar los tipos de estas funciones, vamos a utilizar variables de tipo. Es decir, las variables representan expresiones de tipos, ¿verdad? Pero que pueden tomar distintas cosas. Vamos a utilizar para ello entonces la letra griega. Por ejemplo, tengo ahí beta que va a pointer de alfa. ¿Qué indica ese tipo? Bueno, indica que la función recibe algo que no sé qué es, ¿verdad? Y devuelve un puntero de algo, ¿verdad? Que no necesariamente es el mismo del que recibí. Ahora, hay que tener cuidado con la variable de tipo. Si yo pongo alfa que va a pointer de alfa y beta que va a pointer de alfa, entonces hay una diferencia entre estas dos, y es, en este caso la función siempre va a devolver un ocultador al tipo que viene. del que viene, ¿verdad? En este caso puede serlo, porque beta y alfa pueden tomar el mismo valor, pero puede también que devuelva un ocultador a algo diferente, ¿verdad? Estamos. Entonces la variable de tipo representa que aquí puede venir algo que yo todavía no sé qué es, ¿sí? O que no puedo llegar a saber. En el segundo caso, tengo un arreglo de apuntadores y devuelve el arreglo el mismo tipo apuntado en el documento, ¿verdad? ¿Estamos? Por eso es importante que manejáramos la nomenclatura, porque aquí la complicamos un poquito más, ¿verdad? Ok, entonces aquí entra lo que se conoce como inferencia de tipo. ¿Qué es la inferencia de tipo? La inferencia es el problema de determinar el tipo de una función, ¿verdad? Básicamente eso es. A partir del modo en que éste se usa. Con la declaración de la función, yo puedo determinar el tipo, pero de manera muy general. Entonces, necesito inferir el tipo utilizando el cuerpo de la función. Y eso lo vuelve un poquito complicado. Entonces, supongamos que yo tengo esa función, desref. Entonces, siempre para determinar el tipo, que era lo que estábamos haciendo aquí precisamente, el problema que teníamos ahorita. Ustedes solo están viendo el encabezado. Y con el encabezado de la función sacamos qué tipo tiene, entero, correal, etcétera, que va entero.
Entonces, ahora con el encabezado de esa función, ¿qué puedo sacar? Sin ver el cuerpo. ¿Qué tipo recibe? ¿Qué recibe? Un tipo que. No, un tipo algo. No tengo idea de lo que recibe. ¿Qué devuelve? No, Lutero tuvo que ver el cuerpo para saber. No se sabe, O sea, tipo beta. Viendo el encabezado es alfa que va. Ah, ¿Verdad? O sea, no lo sé. Devuelve algo y recibe otra cosa. No tengo ni idea qué es. Entonces, ese es el tipo de la función. Ahora, la inferencia me mira el cuerpo para ver si puedo sacar más información de esto. Entonces, ahí no devuelve puntero. Ahí lo que devuelve es lo que está apuntando. Es el de referenciación. Apunta a. No, para que devuelva puntero sería así, ¿no? Sí. Ajá, sí. Sí. Y ahí devuelve el valor. Ahí devuelve lo apuntado. Lo apuntado. Entonces, ¿qué tipo es? Utilizando inferencia de tipo. ¿Qué puedo saber? ¿De qué me doy cuenta? La misma de arriba. ¿Qué tiene que ver con la de arriba? ¿Pero en qué sentido? ¿Qué es P? Pero si hace algo más débil. puntero. Si devuelvo Es los un puntados, computador, significa que menos devuelvo computador, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que es un apuntador y voy a devolver lo apuntado. ¿Sí? Entonces, este sería un pointer de alfa que va a alfa. Entonces, de alfa y este son distintos. ¿Verdad? Porque este alfa representaba precisamente todo el mundo. En todo caso, este sería alfa 1. Son distintos. Pero el tipo de la función, entonces, imprimiendo, sería: recibo un apuntador a algo y devuelvo ese algo. ¿Estamos? Ahora, para poder sacar eso, tuve que ver el cuerpo. Nosotros, imagínense, nosotros viéndolo, cuesta. A ver, en un compilador implementar eso es muy complicado, ¿verdad? Por eso, quizás este tema les parezca un poco común. La Java no hace eso, C no hace eso, Basic no hace eso. No utilizan inferencia de tipos porque es demasiado complejo. Python creo que sí lo hace. Y C sí permite funciones polimórficas, pero no hace inferencia. C se queda aquí nomás. O sea, determina que el tipo es alfa que va a teta, pero no entra al cuerpo. A ver qué es. Sino que se queda aquí nomás. Y si usted la llama mal, revienta. Es decir, en C usted puede llamar esa función sin mandarle un apuntador. Es que eso es lo que estamos buscando. Recordemos que lo que estamos haciendo es queriendo hacer comprobación de tipo, ¿verdad? Entonces, una función, un lenguaje, perdón, que no haga inferencia de tipo, va a guardar que el tipo de esa función es ese. ¿Sí? Entonces, cuando usted la use en el programa y diga, test web, ya. Si A no es un apuntador, es un desastre. Mira, pero eso depende realmente del lenguaje o del uso del compilador. De los dos. De la descripción del lenguaje, no, de la descripción del lenguaje. El compilador debe adecuarse a la descripción del lenguaje. Pero si yo tengo aquí esto, pero pueden haber distintas versiones en realidad. Algunas que sí hagan y otras que no. Pero si yo, porque algunas versiones de Pascal hacen, permiten funciones polimórficas. Entonces, si yo hago este llamado y A es de tipo entero, corre en C, sí, corre, porque dice recibe cualquier cosa. Entonces entra al programa y cuando lo ejecuta y dice retorne lo que A apunta, A es un entero. Eso se va a ver hasta el tiempo de ejecución. Sí, va a ser un bombazo, ¿verdad? Porque imagínense ahí, estoy diciendo vaya a lo que apunta A, pero A tiene un entero, pero si lo interpreta como apuntador, hace otra cosa totalmente diferente y puede accesar posiciones de memoria que no son. A veces cuando nosotros
sí hace inferencia de tipos en compilación de tienes, porque dice no se puede porque la inferencia llegó hasta acá. Entonces le va a decir, debe ser puntero. Y si no es puntero, entonces falla. ¿Sí? Entonces, la inferencia es para eso, permitir reducir los tipos, los errores que podrían surgir. Pero no es nada fácil. Ahí le estoy poniendo una función que tiene una línea. ¿Verdad? Pero qué tal que la función tenga un cuerpo un poco grande y determinar el tipo no sea tan sencillo, ¿verdad? Ok. Supongamos esa. ¿Qué tipo tiene MLISA? Ese es uno Pascal. Pascal sí permite eso. A ver, hacemos un ratito. ¿Qué tipo tiene? Siguiente. Una lista de punteros. Asumamos que todo está definido ya, ¿verdad? Porque ya lo teníamos allá atrás, que no era tal cosa. Entonces, ¿cuál sería el tipo? A ver, tipo escrito así, con expresión. Sería tipo un récord. Viendo el encabezado, Solo viendo el encabezado. es que tiene que empezar con el encabezado. ¿Cuál es? No se sabe. No, sí se sabe. Variables de tipo sí se sabe. Ah, sí, un enlace Enlace, Por algo. por decir. ¿qué puedo saber del segundo parámetro? Es un procedimiento. ¿Cómo pongo un procedimiento? El procedimiento es recibe algo y devuelve algo. Fue lo mismo que la función. Nada más que va void. ¿Qué recibe? No sé. ¿Ve? No lo sé. Entonces es alfa Que va void. Devuelve siempre voy. Sí, no, sí. No devuelve esa es nada. la diferencia entre function y void. Sí. Esa. Y aquí va void. Estamos. Ese es el tipo, ¿verdad? O sea, recibe un enlace, que es un pointer node, y un procedimiento. ¿Qué hace esa función? Fíjense, esa función es más o menos lo que yo les estaba diciendo. Va a recorrer la lista, va a recorrer toda la lista y va a hacer lo que el procedimiento le diga que haga. Porque manda a llamar por cada nodo de la lista, llama a P. Entonces imagínense qué útil es esa función. Yo puedo, por decir algo, sumarle 10 a todos los nodos. Entonces llamo la función MLista con un procedimiento que le suma 10 a un nodo. La recorre y le suma 10. Ahora quiero, qué sé yo, borrar el dato. Entonces le mando uno con borrar. ¿Sí? O quiero imprimirla. Entonces le mando una función que imprime un nodo. No la recorre, no lo imprime todo. ¿Sí? Entonces, esa función me sirve para todo. Pero cuando yo la mano con funciones polimórficas, yo hago una función para cada cosa. Entonces es bastante útil. Entonces, si se fijan ustedes, esto aquí ven por primera vez una función, en este caso un procedimiento, que recibe otro procedimiento. ¿Para qué se utiliza que una función reciba otro procedimiento? Para ese tipo de cosas. Para que yo programo algo y eso va a funcionar dependiendo de lo que me manda. Es como estas Windows, el iconito que está aquí, ¿cómo se llama eso? System tray. Uno pone iconitos en la barra de Windows. ¿Alguna vez has hecho un programa que ponga un iconito ahí para poner, o sea, acá abajo? ¿Esto, ves? Eso no se puede hacer en un lugar cualquiera. Eso se tiene que hacer en Basic. ¿Cómo funciona eso? Lo que uno hace es llamar a una función de Windows. Y en la función de Windows
le manda el parámetro a la función de Windows una función de ustedes. Yo le digo, llame a la función tal con mi función. Entonces, ¿qué es lo que hace Windows? Cuando ustedes paran el mouse, llama a su función. Y su función lo que hace es desplegar menú, desplegar un texto, lo que sea. Entonces, uno como que registra su función, ¿verdad? Y después entonces él llama a la función de ustedes. Para eso necesitamos una función que reciba una función, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo. Ok. Si hacemos inferencia de tipos, la inferencia es tratar de encontrar lo más que se pueda las variables, quitarlas lo más que se pueda o tratar de avanzar un poco más. Si yo hago inferencia de tipo, ¿qué tipo tiene la función? ¿Qué puedo avanzar ahí? Enlace que va a otro enlace. Sí. Lo que la función recibe, lo que el procedure recibe, es una lista. ¿Verdad? Un enlace. Entonces, aquí es enlace. Como internodo. Enlace por enlace que va por. ¿Verdad? Y quité ya la variable de tipo. ¿Estamos? Ya no es un procedimiento cualquiera, es un procedimiento que tiene que recibir un enlace. Fíjense en algo, en este caso solo hay un parámetro, pero esta alfa podría haberse convertido en beta por teta. O sea, eso se puede convertir en cualquier otra cosa. Se puede convertir en un array de tal cosa, en un pointer, pero se puede convertir también en dos parámetros más, o incluso puede ser otra función, etc. Va cualquier expresión de tipo. Entonces, porque al procedimiento no le estoy diciendo cuántos parámetros recibe, podría haber sido dos, podría haber sido tres, etc. ¿Estamos? Y el enlace no lo simplificamos por internet, entonces. Si está definido antes, no. ¿Verdad? Si ponemos antes enlace es nuestro nodo, no hay problema. Si yo digo enlace es nuestro nodo, pues para mí es algo más corto de vida. Si el tipo, ¿verdad? Si utilizo equivalencia estructural, es mejor poner esto, pointer nodo, porque quiero asegurarme que reciba un pointer nodo. ¿Verdad? Pero si utilizo equivalencia de nombres, es mejor poner enlace. ¿Por qué? Porque enlace se va a llamar, va a ser distinto al pointer nodo, aunque sea lo mismo. Imagínense que yo tengo un nodo definido como i que recibe entero y como siguiente que va a enlace otra vez. Y tengo definido un nodo 2 que recibe i que va entero y ese que va a enlace 2. Son rectas, ¿verdad? Vamos a ver eso. Aquí volviendo un poquito atrás. El enlace está definido como apuntador al nodo. Y el enlace 2 está definido como apuntador al nodo 2. ¿Sí? Son lo mismo. No exactamente lo mismo. Entonces, estructuralmente son iguales. Entonces, pero una función, pero un lenguaje con equivalencia estructural me va a permitir que yo le mande a esa función un apuntador de enlace 2. ¿Verdad? Aunque reciba enlace. Me va a permitir que yo utilice enlace 2, porque es exactamente lo mismo. Un poco complicado, pero ¿cómo lo hace? Si cuando armó el tipo no le puso enlace, sino que le puso pointer a record de int que va a pointer de que es igualito, Como que llega al final de la cadena. sí, que va a salir, pero eso es muy poco probable y sobre todo cuando tiene tantas mentiras, porque este enlace no lo va. Entonces habría que probarlo cómo funciona en algunos lenguajes. O sea, el lenguaje que utiliza la equivalencia estructural. El problema de estos apuntadores es que por fuerza tienen que ponerle un nombre, si no, no puede hacer esto. Ok. Vamos a ver cuál es el tipo de esa.
hemos visto son inicios. Vamos a seguir con esto. A que les puse ahorita la de la declaración de funciones y registros. Me la mandan entonces más tarde hoy. A la noche. Esa presentación está disponible. ¿La voy a subir? Sí. Anterior. Vale, yo tengo un mensaje.